Fue curioso que de repente dijera, la religión se acabó. Y ahora reside en las artes. O sea que la información y la vida espiritual estará ahora en las artes visuales y musicales. Creo que es muy peligroso para un artista llenar las expectativas de otras personas. Creo que por lo general, cuando hacen eso, realizan su peor trabajo. Quizá tengamos que existir y vivir con la idea de que solo tenemos un día a la vez. Si pudiéramos hacerlo, estaríamos haciendo algo realmente grande. Creo que lo que Internet le hará a la sociedad, tanto bueno como malo, será algo inimaginable. David Bowie es conocido como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Dejó un gran impacto en la música popular a lo largo de su vida. Es mucho más de lo que parece. Tiene un lado intelectual y espiritual que no se menciona con frecuencia cuando se habla de él. Esta es una de las principales razones de su éxito, y su singular enfoque artístico de hacer lo que cree que es correcto. No hagas cosas para agradar a la gente. Pero también creo que eso no se aprende sino mucho más tarde. Pero no trabajes nunca para otras personas en lo que haces. Recuerda siempre que empezaste a trabajar porque dentro de ti había algo que sentías, que si lograbas manifestarlo de alguna manera, entenderías más sobre ti mismo y sobre cómo coexistes con el resto de la sociedad. Es muy peligroso para un artista tratar de cumplir las expectativas de los demás. Creo que, por lo general, cuando lo hace, realiza su peor trabajo. Me he acostumbrado a que no se puede complacer a todos todo el tiempo. No tengo un gran deseo de ser muy amado por multitudes anónimas y sin rostro. No es algo que yo quiera. Y otro consejo: si te sientes seguro en la zona en la que trabajas, no estás en la zona adecuada. Métete un poco más en el agua, a una profundidad a la que no estés acostumbrado. Ve un poco más hondo, y cuando no estés tocando fondo, estarás en el lugar adecuado para hacer algo interesante. Otra visión curiosa que tiene David es la idea de que los puntos de vista artísticos son disfuncionalidades. Más que llevar un estilo de vida estable y sostenible, ser artista es dar un paso hacia lo desconocido, eliminando las reglas estereotipadas de la sociedad. A menudo me pregunto si ser artista de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, es prueba de tener algún tipo de trastorno, una disfuncionalidad social. Es extraordinario querer hacerlo, querer expresarse en términos poco comunes. Creo que querer hacerlo es una especie de locura. Para mí, el enfoque más sensato y racional de la vida es sobrevivir con tenacidad y crear un hogar protector y un entorno cálido y amoroso para la propia familia en el que puedas alimentarlos. De eso se trata. Todo lo demás es adicional. La cultura es algo adicional. Supongo que la cultura es un regalo. Es algo que no... Solo necesitamos alimentarnos. No necesitamos platos de un cierto color o sillas de cierta altura o nada más. Es decir, cualquiera nos serviría, pero tenemos 1000 tipos de sillas y 15 tipos de platos diferentes. Es innecesario y es una señal de la parte irracional del ser humano, creo. Una de las citas de David más fascinantes es: la religión es para los que temen ir al infierno, la espiritualidad es para quienes han estado allí. Parece reflejar sus conocimientos espirituales y sus estudios sobre el budismo. Cuando tenía unos 18 años, estudié durante 2 o 3 años el budismo tibetano. Mi maestro, Chimi Yongdong Rinpoche, acababa de llegar del Tíbet, donde tenía sus seguidores. Lamentablemente, la mayoría de ellos fueron fusilados por los chinos cuando trataban de escapar hacia la India. Aunque tenía unos 2000 seguidores, le quedaron solo 50 o 60, porque les disparaban desde los helicópteros. Afortunadamente, él logró escapar con vida y trató de que yo tuviera una opinión informada sobre el budismo. Yo no diría que yo era un buen budista. Al final me recomendó que me dedicara a la música y no que me cortara el pelo y me convirtiera en lama. Pero lo que me dejó fue el sentido de la trascendencia y el cambio, que se convirtieron en aspectos fundamentales de mi vida, de mi forma de enfocarla y de no aferrarme a nada. No creer que hay algo que durará toda la vida eterna.
Y eso hace que sea muy fácil dejar las cosas materiales o físicas. Y se vuelve mucho más importante buscar la fuente del propio ser. Y supongo que ese ha sido mi viaje personal. Descubrir dónde está mi riqueza espiritual, dónde está mi vínculo con el orden universal. Y eso puede convertirse en una búsqueda vital. Y creo que eso es, como compositor, en lo que más me involucro probablemente. Era un maestro zen en un templo en Kioto que me gustaba mucho. Fue de lo más curioso. De repente dijo, la religión se acabó y reside en las artes, y que la información, la vida espiritual, se encontraría en las artes visuales y musicales, lo que me pareció un comentario muy sorprendente en un maestro zen de 70 años. No recuerdo el filósofo que a principios de siglo dijo que tenemos que acabar con Dios para poder reinventarlo. Y creo que esto está ocurriendo a finales de este siglo. Tenemos que encontrar el foco de nuestra fuerza religiosa en un área totalmente diferente de las formas antiguas y casi medievales a las que se espera que nos sometamos. Hay un término que usan los agnósticos, que es el Dios más allá de Dios. Y creo que existe la sensación de que estamos tratando de encontrar un mérito en el caos que percibimos como nuestra existencia. Y para alguien como yo, que viene de una educación judeocristiana, hay algo que tiene que ver con la idea de tener un Dios que es un juez, un padre y un árbitro de la moral y de lo que sea. Parece demasiado simbólico, demasiado simple. Y creo que la idea que tenían los primeros agnósticos es que hay algo profundo, la profundidad del Dios más allá de Dios. Hay algo más allá que no se puede llamar una entidad singular, que lo impregna todo. Y sigo creyendo que esa es tal vez una de las mayores búsquedas que he hecho en mi vida. No estoy seguro de cuánto me he acercado, pero sé que es algo que nos pasa a la mayoría de los que nos dedicamos a las artes, a escribir o a expresarnos. Cuando uno se expresa, también intenta expresar su existencia. Así que está todo englobado en lo mismo. Los conocimientos filosóficos de Bowie se sumaban a una fascinante interpretación del siglo XX, al igual que a una perspectiva única del propósito de la vida. A finales del siglo XIX, la gente estaba crecida, con su propio sentido de la ciencia y las repercusiones de la ilustración, y cómo el hombre podía mejorar el mundo. Esto llevó a Nietzsche a decir Dios ha muerto, y al descubrimiento de Einstein de que el tiempo y el espacio no eran lo que creíamos, y a Freud a explicar que había otro tipo de ser humano en nuestro interior, la persona. Todo esto llevó a la idea de que lo que habíamos conocido hasta entonces estaba mal, todo. Así que empezamos el siglo XX, haciendo borrón y cuenta nueva. Ahora somos dioses, y lo más grande que hicimos como dioses fue crear la bomba. Éramos buenos haciendo eso. Y en los años 50 y 60, las repercusiones de lo que habíamos hecho defendiendo nuestra idea de moralidad, creándolo todo nosotros mismos, destruyeron de tal manera nuestra respuesta a lo que deberíamos estar haciendo en la vida, que terminó en el caos que tenemos ahora. No tenemos vidas espirituales de las que hablar. Hay nuevas cuasi religiones, pero ya no existe un sentido claro de cuál es nuestro propósito en la vida. Ahora bien, esto puede ser bueno, pues podríamos demostrar que, de hecho, no tenemos un propósito. ¿Somos lo suficientemente crecidos o maduros para existir así? ¿Somos lo suficientemente maduros para aceptar que no hay un plan, que no vamos para ninguna parte, que no hay inmortalidad al final de esto si seguimos evolucionando? Si evolucionamos lo suficiente, tal vez no tengamos que morir. Quiero decir, ese parece ser el alcance del pasado. Bueno, tal vez no podamos vivir así. Tal vez tengamos que existir y vivir con la idea de tener un día a la vez. ¿Y podemos hacer esto? Porque si podemos hacerlo, podríamos estar contribuyendo a algo grande.
En 1999, David hizo una predicción muy acertada sobre el impacto de Internet en la sociedad y la cultura popular, tanto positivo como negativo. Hasta al menos mediados de los 70, teníamos la sensación de que seguíamos viviendo en una sociedad única y absolutamente establecida, donde había verdades y mentiras conocidas, y no había dualidad ni pluralismo sobre las cosas en las que creíamos. Eso empezó a desmoronarse rápidamente en los años 70. Y la idea de una dualidad en la forma en que vivimos. Siempre hay 2, 3, 4, 5 caras para cada tema. Y la singularidad desapareció. Y creo que eso ha producido un medio como Internet, que sin duda establece y muestra que vivimos en una fragmentación total. ¿No crees que algunas de las afirmaciones que se hacen sobre este tema son muy exageradas? Recuerda cuando se inventó el teléfono. Por supuesto. La gente hizo afirmaciones increíbles. Lo sé, el presidente en ese momento, cuando se inventó el teléfono, exageró al decir que veía el día en que todos los pueblos de América tendrían teléfono. ¿Cómo se atrevió a afirmar eso? Una absoluta tontería. Ahora bien, no estoy de acuerdo. Creo en Internet. Creo que no hemos visto siquiera la punta del iceberg. Creo que lo que puede hacer Internet a la sociedad, tanto bueno como malo, es inimaginable. Creo que estamos realmente montados en algo estimulante y aterrador. No es más que una herramienta. No lo es. Es una forma de vida alienígena. Es simplemente un sistema de transmisión diferente. Estás hablando de algo más profundo. Sí, me refiero al contexto real, ya que el contenido va a ser muy diferente de lo que podemos imaginar en este momento. La interacción entre el usuario y el proveedor será tan estrecha que acabará con nuestras ideas sobre lo que son los medios de comunicación. Pero está sucediendo en todas las formas. Está sucediendo en el arte visual. Los avances de la primera parte del siglo con gente como Duchamp eran tan premonitorios en lo que estaban haciendo y planteando. La idea de que la obra no está acabada hasta que el público se acerca a ella y añade su interpretación, y que de lo que trata la obra de arte es del espacio gris que hay en medio. Ese espacio gris en el medio es de lo que va a tratar el siglo XXI. Descansa en paz, David. Tu música y tu intelecto perdurarán más allá de tu muerte.